la situación financiera del instituto, en qué término está, cuáles son los tiempos que tiene de vigencia, y que esto nos permita también pues, crear una propuesta con visión de futuro que permita fortalecer al instituto, porque al final lo tenemos que cuidar, ¿no? O sea, estamos conscientes que hay que inyectarle recursos, pero también estamos conscientes que debe de haber mucha claridad de las cosas, que permita que con el tiempo también vaya teniendo parte de autofinanciamiento del propio instituto en el tema de pensiones y jubilaciones. ¿A qué voy? Que si esos millones de pesos se invierten en la bolsa o se invierten en el banco, creo que las ganancias serían menores a que si esos recursos pudieran invertir en préstamos a corto plazo, a préstamos hipotecarios para la vivienda de los docentes, porque el docente siempre va a ser cautivo y quizás usted permita que esos intereses que esté generando a corto, mediano o largo plazo, pues es una forma de cómo cuidar también el fondo de pensiones y que lo vaya haciendo más autofinanciado, ¿no? Que el gobierno sí va a dar 6 puntos y que los trabajadores sí vamos a dar 3 puntos más. Sin embargo, por razones financieras, el gobierno ya no dio 6 puntos, sino solamente dio 3 puntos. Y entonces nosotros los trabajadores solamente dimos 1,5 puntos, ¿sí? Por ello creo que es el tema de la nota en una confusión de número, ¿no? Pero hasta este momento no hay porcentaje para poder inyectar. Nos den los estudios actuariales de cómo se encuentra el instituto, a partir de ello saber cómo se va a resolver el problema del desabasto de medicamentos que se va generando tanto, sobre todo en las regiones. Es un asunto que ahí venimos manifestando que se debe de cubrir. Que si tenga que hacer una reforma, bueno, creo que esta debe de abarcar para los nuevos ingresos, no así los que ya estamos en el sistema laboral hasta este momento. Que no sea retroactiva. Que no sea retroactiva. Creo que esto es uno de los temas que hemos planteado y eso sí es una posición totalmente muy bien definitiva.